Y entonces cada uno de esos tres tenía funciones específicas dentro del sacerdocio. Decíamos que Coat, hermano, era el encargado de tocar las cosas más sagradas, es decir, todos los utensilios del lugar santo y del lugar santísimo, así como los músicos del templo. Ahí le pusimos los versículos, hermano, preparar los panes de la proposición. Vimos que los gersonitas, hermano, eran los encargados de transportar todas las cortinas, todo lo relacionado con las cortinas del tabernáculo era la labor de los gersonitas o los hijos de Gersón. Y los meraritas, hermano, eran encargados de las tablas, las barras, las columnas y las bases. Pero entonces, mientras yo meditaba en esto, hermano, déjeme ponerle el siguiente versículo, que definitivamente me abrió un nuevo panorama, hermano, dentro de esos enemigos, que sabemos que el fuego es enemigo de las puertas. Y entonces ahí en el capítulo 16 del libro de Números dice: y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Entonces aquí ocurre algo impresionante, hermano, y es que tanto a Coré como, no solo a Coré, sino además de todo ese séquito, hermano, que lo rodeaba, dice que ellos y sus casas, es decir, que no solamente fueron afectados, hermano, los que se levantaron en esa rebelión, en ese intento, podríamos decir, hermano, de cambiar el orden divino, lo que Dios había establecido. Y entonces, hermano, ese fuego los afecta tanto a Coré, pero afecta a toda su casa. Y entonces, hermano, cuando yo estaba, le decía yo que ya habíamos terminado ese mensaje, y entonces comencé a meditar, hermano, y el Espíritu Santo me abrió un nuevo panorama, hermano, para poder observar esto. Y es que el Espíritu Santo me hizo entender que tanto Coat como Gersón y Merari representan una cobertura. Entonces, ¿contra qué atentó Coré? Atentó contra su cobertura. Pero entonces, mire, le decía yo, y le voy a mostrar algo, un pequeño, mire, déjeme ponerle este otro verso antes de mostrarle ese pequeño esquema. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 10 dice: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Pero mire lo que hacen, dice: desprecian. ¿Qué dice ahí? Desprecian la autoridad, es decir, la autoridad que sus ojos ven. Porque lo mismo sucedió con Coré, con Datán, con ese séquito, hermano, de hombres que se rebelaron en contra de sus autoridades, hermano. Y entonces Dios mismo a través de Moisés le dice: Coré, te es poca cosa el tener el privilegio de transportar las cosas más sagradas, y aún pretendes ostentar el sacerdocio. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pedro nos deja ver en el capítulo 2, verso 10 de su segunda carta, que hay algunos, hermano, que cuando se levantan en contra de sus autoridades, hermano, aunque podría ser aparentemente, mire, podrían tener una apariencia de espiritualidad, así como lo hizo Jezabel en el momento cuando su esposo está ahí atribulado, hermano, y entonces le dice: ¿por qué estás triste? Y entonces le dice: es que Nabot no me quiere vender su viña. Y entonces dice que Jezabel convoca a un ayuno de 3 días. Tal vez si podemos encender uno de los aires. Veo a la hermana necesita ahí algo sofocada, ¿verdad? Sí, lo encendemos, por favor, para que no se relajen y nos duerma, ¿verdad? El calor. Entonces, mire,
le decía yo que Jezabel hace algo que tiene apariencia de espiritualidad, porque dígame, si convocar un ayuno no parece espiritual, ¿verdad que sí? Tiene apariencia de espiritualidad, pero la cuestión es, ¿cuál era el fin de ese ayuno? ¿Cuál? Era darle muerte, porque después de ese ayuno dice que traen testigos falsos en contra de Nabot, y entonces conspiran y le dan muerte. Entonces era algo que tenía una apariencia de espiritualidad, pero realmente el trasfondo era la carne. No estaban siendo guiados por el Espíritu, sino que estaban siendo guiados por la carne. Entonces el apóstol Pedro nos dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Y entonces, ¿cómo se va a evidenciar? Dice, y desprecian la autoridad. Todo el que desprecia la autoridad, hermano, mire, incluso si hay una autoridad que definitivamente está fuera de orden, hermano, el trabajo nuestro es respetarla, porque definitivamente fue puesto por Dios, y en su debido momento, así como lo hizo Dios con Saúl, lo va a quitar. Pero veamos el ejemplo, hermano, de David, que a pesar de que Saúl, hermano, dice la Biblia que estaba en demencia, ¿cómo he de levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová? Entonces, hermano, aquí observamos que el apóstol Pedro dice, especialmente los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. Pero mire, no solo desprecian la autoridad física, sino que estos hermanos que andan tras sus deseos, dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Entonces, hermano, debemos entender que definitivamente, mire, sobre cada ministerio, hermano, genuino que Dios ha levantado, hay una cobertura angelical. Pero entonces, mire, le decía yo que tanto Coré, ¿verdad?, como los demás, hermanos, mire, quiero ponerle este otro verso como una base, hermano. Dice, conocemos muy claramente el capítulo 4, verso 5 de Isaías. Déjeme comenzar leyendo este versículo 5. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque ¿qué dice aquí? Sobre toda gloria habrá un dosel. Es decir, que todo lo que tiene un peso de gloria, todo donde hay gloria, tiene que haber un dosel, tiene que haber una sombra, tiene que haber cobertura. Pero entonces, mire, le decía yo que generalmente, hermano, no sabemos este versículo, o por lo menos lo hemos escuchado. Pero entonces, cuando le ponemos atención, hermano, al versículo que antecede al versículo 5, mire lo que dice el verso 4: cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube, es decir, un cobertizo. Entonces, mire, esto nos hace entender que definitivamente entonces los que no se limpian menosprecian la cobertura. Por esa razón, tanto Coré, hermano, y todo ese séquito que se levanta en contra de Moisés y en contra de Aarón, hermano, definitivamente, mire, no es porque estaban siendo limpiados, sino que definitivamente despreciaron la limpieza, menospreciaron la limpieza, hermano. Y entonces el apóstol Pedro nos deja ver que dice, menosprecian toda autoridad y no tiemblan cuando blasfeman en contra de las majestades angélicas. No de la hermana Angélica, la hermana Anguita, sino majestades angélicas. Son glorias, hermano, son entidades que, hermano, a nosotros nos superan en potencia, de tal manera que dice la Biblia que ni siquiera Miguel, cuando estaba contendiendo con Satanás, hermano, por el cuerpo de Moisés, ni siquiera él, mire,
que tiene un rango, hermano, que Miguel es un arcángel, el único arcángel que se menciona con nombre en las escrituras. Pero mire, estaba contendiendo, y sabemos, hermano, que Satanás antes de su caída era un querubín protector. Es decir que de acuerdo, hermano, a lo que nosotros observamos en las jerarquías angelicales, los que están más cerca de Dios o más cerca de Dios son los serafines. Entonces posiblemente estos podrían ser los seres angelicales de más elevado rango. Después están los querubines, después estarían los arcángeles, finalmente los ángeles. Entonces cuando están contendiendo, a pesar de que ese querubín ha sido arrojado a tierra, ha perdido su gloria, Miguel no se atreve a proferir palabras de maldición, sino que la Biblia dice que él dice que el Señor te reprenda. Entonces dice el verso 6: será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Entonces aquí tenemos que acercarle suma, hermano, que hay algo impresionante. Por eso le decía que cuando estaba viendo esto se me abrió un nuevo panorama, hermano, porque aquí surge otro nuevo enemigo, hermano, y esto es el no tener sombra, el menospreciar la sombra, el levantarse en contra de la sombra, hermano. Porque veíamos que cuando el Señor trae ese juicio, no solamente experimentó el juicio Coré, sino ¿quién más se fue con Coré? Se fue toda su casa. Así como ocurrió con Acán, cuando Acán, hermano, Dios le da una instrucción y le dice: no pueden tocar nada de lo que está en Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó es primicia para Dios. Por eso, mire, todo lo que es primicia no podemos tocarlo. Y entonces dice que Acán codició un manto babilónico, 20 piezas de plata, un lingote de oro, y entonces va y lo esconde en su tienda. Pero cuando vino el juicio para Acán, no solo lo experimentó él, sino que murió toda su casa, aún sus bestias. Entonces, hermano, esto es impresionante, porque este enemigo, hermano, que se levanta, digamos, este enemigo de las puertas, porque aquellos, hermano, que menosprecian la sombra, aquellos que menosprecian las autoridades y por ende las glorias angélicas, hermano, van a experimentar, no solo ellos, sino sus hijos van a experimentar graves pérdidas y terribles consecuencias, como le sucedió con Coré y toda su casa. Entonces, mire, déjeme ahora mostrarle esto. Esta palabra, hermano, la palabra dosel, proviene de una palabra hebrea que es la palabra shupá, que quiere decir abrigo. Mire, no sé si de ahí venga la palabra chumpa. Era posiblemente algún chapín fue a Jerusalén y escuchó, dame una chupá, y ni modo, dijo una chumpa, ¿verdad? Pero esa palabra dosel proviene de esa palabra hebrea que es shupá y quiere decir abrigo, quiere decir toldo, o sea, cubierta superior que protege, mire, de los elementos hostiles. ¿Cuándo se necesita una sombra? Cuando el calor es abrasador. Cuando, mire, dice el verso 6: este será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y protección contra la tormenta y la lluvia. Entonces, mire, qué interesante, hermano, que el pueblo de Israel, definitivamente, aun cuando ellos estaban bajo esa cobertura, hermano, estaban bajo la cobertura de Dios, pero también estaban siendo cubiertos por Moisés. Entonces, mire qué interesante que aún en el desierto no estaban totalmente debajo del sol, porque la Biblia dice: debajo del sol no hay nada nuevo. Pero Dios les puso un dosel, les puso un cobertizo, y ese cobertizo iba a ser para darle sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Es decir que así como estuvieron, hermano, ellos cuando estaban en la tierra de Gosén, es decir, estaban dentro de Egipto. Pero ¿qué era lo que sucedía? Comenzaban a caer las plagas en Egipto, y ahí en Gosén, que pertenecía a Egipto, como que había un cobertizo. Venían los enormes granizos. Y mire, ¿sabe cómo lo veo yo? Así como, no sé si usted ha visto últimamente las noticias, hermano,
en ese conflicto armado entre los palestinos y los israelitas. Y entonces estaba viendo yo unos videos, hermano, cómo comenzaron a bombardearlo los palestinos, comenzaron a lanzar misiles. Y entonces el ejército de Israel, hermano, tiene un sistema de defensa que se llama el escudo. Y entonces ese escudo, hermano, cuando vienen los cohetes contrarios, hermano, tienen una protección que empiezan a lanzar misiles y los interceptan en el aire antes de caer en tierra. Entonces parecería como que es un escudo invisible. Por eso, mire, por esa razón hay muchos, hermanos, que menosprecian la cobertura. ¿Sabe por qué? Porque no se ve a simple vista. Dice, no, si aquí yo no veo nada. Igual, mire, usted cree que ahí en Gosén se veía algo físico. Parecía como que era igual, pero así como lo declara, hermano, en el libro del profeta Malaquías, donde dice, veréis la diferencia entre el que teme a Jehová y el que no teme, entre el que sirve y el que no sirve, entre el que honra y no honra. Pero ¿cuándo se va a manifestar esto? Cuando comienzan los juicios. Cuando comienzan los juicios, hermano, cuando empieza el calor del día. El calor del día nos habla de la hora de la prueba. Cuando comienzan las tormentas, cuando comienzan las lluvias, esto nos habla de periodos de prueba, hermano. Pero ahí se va a hacer una diferencia cuando hay cobertizo. Y entonces, mire, esto es lo que yo estuve meditando, hermano, que el Espíritu Santo me abrió un panorama nuevo, hermano, a esto. Entonces, mire, decíamos que esto sería como una especie, hermano, del tabernáculo. Este sería el tabernáculo. Aquí estaría el atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Entonces decíamos que Coat, Gersón y Merari, hermano, lo que el Espíritu Santo me abrió el entendimiento es que los tres son coberturas. Entonces, mire, el primero, hermano, que es Coat, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo? ¿Qué cobertura había? Aquí hasta se lo dibujé, hermano, no sé si tal vez no lo logra ver. Cobertura angelical. ¿De qué hay cobertura? No de la presencia, sino ¿qué es lo que tenían las alas? Los ángeles. Ahí en el lugar santísimo hay una cobertura angelical. Entonces decíamos que Coat era encargado, hermano, mire qué interesante, de tocar las cosas más sagradas. Es decir, que Coat tenía acceso tanto al lugar santo como el lugar santísimo. Entonces ahí esa cobertura, hermano, que es una figura definitivamente, eran los encargados, hermano, de poder, mire, después de que los hijos de Aarón entraban y cubrían, hermano, con esas cortinas, cubrían el arca de la presencia, cubrían la mesa de los panes de la proposición, la mesa del incensario, cubrían el candelabro, hermano, cubrían todos esos elementos. Entonces podían entrar los coatitas y comenzar el proceso para transportarlos. Pero entonces mire, aquí definitivamente, hermano, Coat representa la cobertura angelical. Por eso vimos que el apóstol Pedro deja ver que aquellos, hermanos, que menosprecian la autoridad no tiemblan cuando blasfeman contra las glorias angélicas, porque sobre toda iglesia, hermano, vuelvo a la carga que ha sido levantada de parte de Dios, hermano, hay una cobertura angelical. Por eso en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan recibe la orden y le dicen, escribe, ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Mire, y en repetidas ocasiones el ángel es una alusión también al pastor, porque la palabra ángel proviene de una palabra que es ángelos, que quiere decir mensajero. Y la Biblia nos dice, hermano, que él hace a sus espíritus, a los ángeles los hace espíritus ministradores y a sus ministros como llama de fuego. Entonces esto nos deja ver como que si fuesen tomados del mismo tronco, pero entonces sobre toda iglesia, sobre todo ministerio, hay una cobertura angelical. Entonces mire, segundo, Gersón, cuando yo comencé a ver esto, hermano, Gersón significa cortinas.
Y entonces eso es cobertura también. Entonces lo que el Espíritu me permitió entender, hermano, esto representa la cobertura apostólica. Coad representa la cobertura angelical. Gersón representa la cobertura apostólica. Mire, por eso Gersón quiere decir el que expulsa. El que expulsa. ¿Y cuál es la función de un apóstol, hermano? La función de un apóstol son 3 elementos: sentar doctrina, enviar, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Exacto. Eso ya lo vimos en la doctrina. La hermana Marichita le iba a preguntar, pero como la veo muy lejos, pero mire, esas son cosas que ya vimos, hermano, y nosotros debemos de manejar, hermano, porque si no manejamos esas cosas elementales, no podemos ir avanzando hacia, pastor, háblenos de escatología, de doctrinas avanzadas, y si en la doctrina elemental, hermano, estamos patinando, ¿verdad? Entonces, mire, decíamos que Gersón representa a la cobertura apostólica, y entonces Merari, mire qué interesante esto, hermano, dice que Merari eran encargados de transportar tablas, barras, columnas y basas. Y entonces mire, aquí yo se lo pongo ya como el panito, cuando usted se lo pone y uno, qué difícil es agarrarlo, lo parte, lo mete al cafecito y comérselo, ¿verdad? Pero aquí ya se lo traemos procesado, hermano, porque cuando yo comencé a recibir esto, yo decía, Padre Santo, pero y entonces, ¿cómo acomodamos esto? Si los 3 representan coberturas, pero ¿cómo así? Y entonces, mire, y cuando yo veo, entonces la tribu de los meraritas, o esa orden, hermano, sacerdotal de Merari, dice que ellos eran los encargados de transportar las tablas, las barras, las columnas y las basas. Y entonces, mire, esos son también. Pero entonces, mire, las tablas, esa representa la cobertura del esposo sobre la esposa, porque la madera en la Biblia es tipificada por la carne. Por eso la madera, hermano, que se utiliza para el arca del pacto, hermano, era madera de acacia, que era una especie casi de una madera indestructible. Y esto era figura de Cristo, hermano, que no iba a haber corrupción su carne. Pero entonces cuando el hombre, ¿qué sucede? Cuando Adán despierta de esa anestesia, y cuando ve a Eva, ¿qué dijo? Ahora este es de mi madera, esta es carne de mi carne. Entonces las tablas representan la cobertura del esposo sobre la esposa. Las barras representan la cobertura del padre sobre los hijos, porque la palabra barra también tiene algunas acepciones, y esa palabra significa cerrojos. Entonces el padre, hermano, es el encargado de poder trasladar la enseñanza, y lo que el padre traslada es la enseñanza mucar, que esa palabra también se utiliza para decir disciplina. Entonces los cerrojos, hermanos, son como aquellos límites, ¿verdad? Que en lo natural, mire, cuando el muchachito se está portando mal y la mamá va a estarle dice, pero ¿qué sucede? Como que definitivamente aún la naturaleza nos creó de esa manera. ¿Qué sucede? La mamá le pega 20,457 gritos y no pasa nada. Pero cuando después de esos 20,457 gritos, lo hicieron enojar al papá, y solo un grito pega, y corriendo, ¿verdad? Entonces por eso las barras representan la cobertura del padre sobre los hijos. Las columnas, todos estos 4 elementos, hermano, eran encargados de transportarlo los de Merari. Las columnas representan porque la madre es cobertura. La madre es cobertura. La madre es cobertura. Dígame amén, pues, porque con pastor, ¿y cómo así? Mire, ¿qué es lo que sucedió? Se recuerda, porque estas son columnas. Se recuerda cuando Lot sale de Sodoma, y doña, ¿cómo se llamaría? No parece su nombre, ¿verdad? Pongámosle doña Lot. Dice que ella recibe la instrucción, y cuando voltea, ¿en qué se convierte?
se convierte, mire, pero en algunas versiones dice, se convirtió en una columna de sal. Entonces por eso, esta es la cobertura que la madre ejerce sobre los hijos. Y finalmente, mire, las basas provienen, aquí se lo puse, hermano, proviene de una palabra que es la palabra Edén, no Edén, porque el acento lo lleva en la primera E. Esto significa en el sentido de fuerza. Entonces esto me abrió el entendimiento, hermano, que esto representa la cobertura pastoral, porque esa palabra significa en el sentido de fuerza. Y entonces por eso sabemos, hermano, que en la Biblia los ministros son representados con algunos animales, y uno de esos animales es el buey. ¿Y el buey por qué se caracteriza? Por su fuerza. Lógico que es una fuerza que ya es canalizada, ¿verdad? Porque el toro tiene fuerza, pero es incontrolable. A todo le anda metiendo cornadas, ¿verdad? Cabezazos, patadas, pero en cambio el buey conserva su fuerza, pero entonces la sabe canalizar. Entonces estos tres, hermanos, le decía yo que son coberturas. Tanto Coat es la cobertura angelical, Gersón representando la cobertura apostólica, y Merari representando la cobertura que el esposo da a la esposa, que el padre da a los hijos, que la madre da a los hijos y el pastor da a la iglesia. Entonces, aquí le quiero mostrar, hermano, lo que le estaba diciendo en el esquema que le mostré, pero poniéndole las bases bíblicas. Éxodo capítulo 25, verso 22. Dice: ahí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces mire, ahí había una cobertura angelical. Es decir que todo lo que Moisés podríamos decir, vino a trasladar, hermano, como en una especie de maqueta. Eso no fue otra cosa sino lo que a él le mostraron cuando él sube al monte de la presencia. Entonces mire, él tuvo que, ni modo, contratar o no sé si los contrató o cómo sería el trato, ¿verdad? Con Bezalael, con Hiram, que el Señor los llena con espíritu de inteligencia, de sabiduría, para poder ser artífices. Pero seguramente todo lo que ellos hicieron fue el modelo que le mostraron a Moisés. Entonces, de esa arca, que era una representación de una arca celestial, y esos querubines que ellos materializaron, labrados a martillo, hermano, hechos de metal, fue una representación de unos querubines que seguramente él vio allá arriba. Pero también mire, en Éxodo 26, versículo 1 dice: harás el tabernáculo con 10 cortinas. El tabernáculo tenía 10 cortinas. Presente el número 10. Empieza con la T, O, T, A. Le estoy ayudando. ¿Qué representa? Totalidad. Eso ahí pégale una estrellita, hermano Mauricito. El número 10 representa totalidad. Entonces, ¿qué es lo que esto significa, hermano? Que el tabernáculo tenía que estar, o tiene que estar, totalmente cubierto. Sobre toda gloria. Esa gloria no puede estar medio cubierta. Si hay una gloria, no puede estar 3/4 cubierta. Esa gloria tiene que tener 10 cortinas. Y eso nos habla que tiene que estar totalmente cubierta. Pero mire qué interesante que aún, hermano, esas 10 cortinas hechas de lino fino, tela azul, púrpura, escarlata, dice: las harás con querubines, obra de hábil artífice. Es decir, hermano, que lo que tenían que hacer estos artífices, además de buscar cada una de esas telas que tienen una representación, ¿sabe qué tenían que hacer? Tenían que bordar querubines a esas telas. Y nada de que me hago uno y no, mire, era algo impresionante. Pero esto representaba que había una cobertura sobre esa gloria que estaba siendo depositada ahí en el tabernáculo. Entonces mire, el ministerio apostólico, leamos por favor Ezequiel capítulo 16, verso 8 al verso 10.
Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Ok, entonces mire, ¿por qué estamos abordando esto, hermano? Porque es importante para que nosotros podamos entender por qué razón, mire, por qué razón las mujeres se cubren, por qué razón nosotros hablamos de cobertura, porque por eso dice cualquier clase de persona en la calle, hermano, y solo, mire, decía en alguna ocasión un pastor de la misión que un día vino una ovejita que había estado más de 10 años con él, y entonces se encontró a alguien en el mercado y le dice: mire, pastor, yo hablando, me encontré a fulano de tal en el mercado y estuvimos hablando 10 minutos, y ¿sabe qué le dice? Ya no creo yo en el diezmo. ¿Cómo así? Sí, porque en esos 10 minutos que estuve hablando con él, me hizo ver que eso del diezmo no existe. Y entonces, ¿sabe qué dijo el pastor? Dame su número de teléfono, lo voy a traer a predicar aquí a la iglesia. ¿Cómo así? Sí, le dice: es que mira, yo llevo 10 años instruyéndote y en 5 minutos te cambió la mentalidad. Entonces necesitamos esos predicadores aquí. Entonces por eso hay personas, hermano, que están bajo una doctrina apostólica, hermano, pero a veces aparece alguien y dice: no, eso no existe, esos son pensamientos humanos. Eso está en las escrituras. Isaías capítulo 4 verso 5, usted apréndaselo, hermano, anótelo y diga: sobre toda gloria tiene que haber un dosel. No puede haber gloria, porque eso no lo estableció el hombre, eso fue algo que Dios estableció. No fue una pensada de Moisés: hagamos unos querubines para que se vea más chilera ahí el tabernáculo. No, eso fue algo que el modelo divino le permitió ver a Moisés, y solo vino y lo trasladó aquí a la tierra. Pero entonces ahora mire, el ministerio apostólico, decíamos que tiene 3 funciones. ¿Cuáles son? Sentar, doctrina, ¿qué más? Cubrir y enviar. Esa es la función apostólica. La función apostólica. Pero entonces mire, aquí quiero mostrárselo, hermano. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel dice: entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. ¿Y qué hizo el Señor con esa mujer que vio ahí revolcándose en sus sangres? ¿Qué hizo el Señor? Extendió su manto y la cubrió. Entonces eso es lo que hace el ministerio apostólico. Ahí está la representación, porque a veces hay quienes dicen: no, pero solo en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4. Pero el Nuevo Testamento tiene figuras, el Nuevo Testamento es lo real, y en el Antiguo Testamento definitivamente lo vamos a encontrar a través de figuras. Y entonces mire, ahí lo primero que aparece es el ministerio apostólico, y el ministerio apostólico extiende el manto y cubre. No se puede mire, qué impresionante, hermano. Dice el verso 9: te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite. Y entonces hasta el verso 10 comienzan a vestirla. Pero mire, no se puede vestir a alguien si primero no está cubierto. Verso 10 dice: te vestí ¿con qué? Tela bordada. La tela bordada, en algunas otras versiones, hermano, dice una tela de colores. Esto representa el ministerio profético. Primero viene el apóstol, extiende el manto y cubre. Viene el proceso de la limpieza, el ungimiento, y entonces viene a comenzar a... Por eso mire, la iglesia que no está cubierta, hermano, no van a ser salvos, pero difícilmente van a llegar a la estatura de la novia, porque no las van a vestir. Por eso esto es algo sumamente importante, hermano. El que no tiene cobertura, yo estoy salvo. Sí, somos salvos por medio de la fe,
Pero de ahí a que pueda alcanzar la estatura de novia, si no tiene quien la vista, porque los que visten son los 5 ministerios, comenzando con el ministerio apostólico, que primero cubre la desnudez. Entonces lo primero que hacen, la empiezan a vestir, la visten con tela bordada, que es el ministerio profético. Después puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Sabemos que la marsopa es el tejón melero, que es, en alguna ocasión miramos, ¿verdad?, que es el único enemigo que tiene la cobra. Se agarran, hermano, el tejón, y el tejón puede darle muerte a la cobra. Por eso mire qué impresionante que la cobra lo ataca, y aunque se enfrascan en un combate, no lo puede matar. Y por esa razón el Salmo 91 dice que tú pisarás al león y al aspid. ¿Por qué? Porque definitivamente, mire, la cubrieron, la vistieron. Entonces, mire, la cubren con sandalias de piel de marsopa, la envuelven ¿con qué? Con lino fino. ¿Quién es el encargado de vestir con lino fino? ¿Quién? Si son los 5 ministerios. ¿Cuál de los 5 ministerios? El pastor. Pero ahora conversemos, ¿por qué? Porque se recuerda que el apóstol Juan dice, él veía descender a Jerusalén como una novia ataviada, y dice, y a esta se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, y estos son las acciones justas de los santos. Entonces el lino fino es el ministerio pastoral, hermano, porque el ministerio pastoral es el encargado de poder presentar a la novia. Y finalmente la visten ¿con qué? Con seda. ¿Y qué ministerio sería? Ya solo queda uno, no puede fallar, ¿verdad? El ministerio magisterial, ¿verdad? ¿Y cómo produce la seda? Mire, ¿cómo se produce la seda? No sé si alguien sabe cómo se produce la seda. Un gusanito se come las hojas y produce seda. Así son los maestros, ¿verdad? Es gusano, porque a Jacob le dicen gusano, para que uno no se crea mucho, no, es el gusano que se come las hojas de la Biblia y se le abre el entendimiento, viene la revelación y comienza a producir la seda, que es la palabra revelada, pero también es el elemento para poder vestir a la novia. Entonces ahí está, hermano, el ministerio apostólico también representado. Entonces mire, ahí se lo puse, ya es lo que decíamos, establece doctrina, cubre y envía. Ok, entonces mire, cuando no hay sombra, hermano, los enemigos, hermano, mire qué cosa tan impresionante, tan terrible sucede. Leamos por favor primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 21 y verso 22. Y amó al niño y Cabot, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Ok, entonces mire, ¿se recuerda usted de este acontecimiento que, hermano, los hijos del sacerdote Elí, hermano, dice la Biblia que eran hombres indignos, hijos de Belial? Y entonces en este capítulo 4, verso 21, hermano, ellos han salido a la batalla y entonces pierden la guerra, hermano, y el arca es tomada, se la llevan los filisteos. Pero dice que cuando la esposa de uno de ellos, llamado Finés, y Finés quiere decir boca de serpiente. Pero mire, esto tiene así como la espada, tiene doble filo este nombre, porque Finés, hermano, fue el hijo del sacerdote Eliezer, el cual cuando los hijos de Israel, hermano, comenzaron a ser de alguna manera tentados a través del tropiezo de Moab, el cual Balaam, al no poder maldecir al pueblo de Israel, le dice: pongámosles tropiezo con las moabitas.
Y entonces las moabitas salen al encuentro de los hijos de Israel, hermano. Y entonces, mire, Balaam no los pudo maldecir, hermano, pero entonces a través de ello logró que se abriera la puerta para que viniera la maldición. Y Dios mismo fue el que envió, hermano, un juicio para el campamento. Pero interesantemente, cuando los israelitas, hermanos, se han ido en pos de las moabitas, y entonces recuerde que no solo hubo una unión carnal, sino que dice la Biblia, hermano, que no solo se iban a unir a ellas, sino que iban a ir a postrarse delante de sus dioses. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que un hijo del sacerdote Eliezer, llamado Finés, cuando vio que venía, hermano, uno de los hebreos, hermano, y venía con una mujer llamada Cosbi, y entonces dice que los ve entrar en su tienda, y entonces toma una lanza lleno del celo por Jehová, y los atraviesa los dos ahí en su tienda, y en ese momento dice, cesó el furor de Jehová, y ya no hubo más mortandad. Entonces Serap, esta palabra, hermano, que proviene de la palabra serpiente, quiere decir, hermano, boca de serpiente. Agarraba el internet y le llegó la señal. Entonces el lenguaje de los serafines está íntimamente ligado a la santidad. Pero entonces veamos el contexto negativo de este Finés, hijo del sacerdote Elí, que era boca de serpiente, pero haciendo alusión a la serpiente caída. Aquellos que el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, capítulo 2, verso 10, estos menosprecian a las autoridades y no tiemblan cuando blasfeman contra las majestades angélicas. Entonces, boca de serpiente, hermano, a la manera de un serafín que está su boca, su hablar está íntimamente ligado a la santidad. En cambio, la otra boca de serpiente. Y entonces definitivamente, como menosprecian a las autoridades y no tiemblan cuando blasfeman contra las glorias angélicas, no tienen sombra. Pero que yo tengo gloria. Mire, podrá haber quedado como cuando un carro, hermano, digamos que usted va en el freeway y va a toda velocidad, y de repente usted va a 90 millas por hora y de repente se le apaga el carro. ¿Qué sucede? Se detiene, se sale de la cobertura. Pero usted cree que cuando él salió de la casa del Padre empezó a experimentar los efectos, hermanos, devastadores de haberse quedado sin sombra. Mire, por un instante, hermano, quizás por algunos. Pero entonces, ¿qué sucedió? Solo era cuestión de tiempo hasta que comenzaran a verse los efectos de estar sin sombra. Porque hay una relación, hermano. Esto quiere decir que al no haber sombra no puede haber gloria. Como los hijos de Aarón, hermano, los hijos de Elí, perdón, en el caso de Finés, hermano, menospreciaban la sombra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice en el capítulo 4, verso 21, y llamó al niño. Cuando su esposa está dando a luz, le dice, alégrate porque vas a dar a luz a un niño. Y dice que a ella no le importó. Y en el verso 21 dice, llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y digo, se ha ido la gloria de Israel porque puede haber gloria. Pastor, pero porque usted lo dice. No, Isaías capítulo 4, verso 5, porque sobre toda gloria yo pondré un dosel. Por eso la representación, hermano, aún de lo que yo le enseñaba a través de los coatitas, de los gersonitas, los meraritas, hermano, representando la cobertura angelical, ahora aplicándolo al tiempo presente, la cobertura apostólica, la cobertura pastoral, la cobertura del esposo a la esposa, la cobertura del padre a los hijos, la cobertura de la madre. Por eso algunas mujeres, hermano, que mire, la Biblia dice que aún si usted está en un hogar mixto y su esposo no es creyente, la mujer, de una manera temporal, hasta que el varón asuma la posición de cabeza y de cobertura, usted cubre su hogar. Usted cubre su hogar. Denle un aplauso al Señor, hermano, mire, porque usted está cubriendo, y de esa manera sus hijitos son santificados. Pastor, y el Shrek, mire, hasta el Shrek
A veces el Shrek dice, ay, vieras qué buen negocio me manejé. Y como usted es cobertura, pero es humilde, ¿verdad? Ay, sí, ha de ser porque tu linda cara, qué lindo, gracias. Pero por dentro usted dice, no, si supieras que es porque estás bajo cobertura, es porque sobre ti, así como en la casa de Obed-Edom. Ay, mamá, vieras que el otro día me salieron unos mareros y de repente a correr iba. Cuando salieron corriendo ellos de plano vieron. De hecho, este debe ser como un Jackie Chan mezclado con Schwarzenegger. No es de que, no, sino que sobre ti hay una cobertura. Hay una cobertura. Pero mire, cuando no hay sombra, no hay gloria. Ha sido quitada la gloria de Israel. Entonces mire, ¿qué es lo que puede producir, hermano? Que se pierda, hermano, la sombra. Leamos, le voy a poner algunos ejemplos, hermano, hasta donde lleguemos. Leamos el capítulo 106, verso 20 de los Salmos. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Ok, entonces mire, perdón, ¿qué decíamos que representa los bueyes en la Biblia? Son una representación de ¿quiénes? Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. La imagen de un buey que come hierba. Entonces esto es algo impresionante, hermano, porque nosotros debemos ser cautelosos, hermano. Mire, ¿a quién nosotros estamos oyendo? ¿Quién nos está guiando? Porque mire, nadie se salva por doctrina, pero por una doctrina errónea, sí se puede perder a alguien. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de lo que enseñas, lo que has aprendido de mí, esto enseña en presencia de muchos, porque haciendo esto te salvarás a ti y también a los que a ti te oyeren. Entonces, si el buey se extravía, si el buey pierde la brújula, va a errar, hermano, todos los que vienen detrás de él. Y alguien dirá, sí, yo por eso al pastor no mucho caso le hago, ¿verdad? No, es que no es así. No es así, pero mire, le voy a poner aquí otro verso. Leamos, por favor, el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 4, por favor. Sin bueyes el granero está vacío, por la fuerza del buey hay pan en abundancia. Mire, es decir, que los hermanos con mensajes motivacionales, alimentando los hermanos con entretenimiento, trayendo un día a un cantante, otro día a otro cantante, otro día a un motivador, a un coach, a rato a un coche, ¿verdad? También, pero donde hay buey, por la fuerza del buey, hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan. Y nosotros, mire, estamos bajo una sombra donde hay un buey que Dios ha levantado, y a través de la fuerza de ese buey hay abundancia de pan. Ay, hermano, mire, nosotros tenemos pan hasta de sobra. Mire, ¿sabe que nosotros en este ministerio tenemos, si de repente no alcanzamos a comernos todo el pan que se sirvió durante la semana, hermano, ahorita el apóstol Sergio saca 8 tandas de pan. Y entonces, mire, uno no alcanza, aunque aquí hay algunos que son, mire, para comer pan son nivel profesional. Hay algunos que son principiantes, otros amateur, pero hay otros que sí son profesionales. Hasta para agarrarlo, ¿verdad? Ya lo agarran así. Uno mira y dice, oh, cuando lo agarra, ya se le ve que hasta callos tiene así en los dedos, ¿verdad? La palabra fuerza proviene de una palabra que es la palabra coaj, que quiere decir vigor, capacidad, medios, productividad, esfuerzo. Donde hay un buey esforzado, hay abundancia de pan. Donde hay un buey productivo, hermano, va a haber abundancia de pan. ¿Para qué? Para que nosotros seamos, mire, un pueblo, preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Y cómo se le va a preparar a ese pueblo bien dispuesto? Ni modo, es un pueblo que está bien alimentado.
Entonces, de la misma forma, pero mire, el Señor a usted lo tiene bien alimentadito de pan. Y no es pan de aquí de la tierra, porque el pan de aquí abajo es nocivo. Lo tiene bien alimentado con el pan que desciende del cielo, a fin de preparar a un pueblo bien dispuesto para su venida. Gloria a Dios, hermano. Mire esto. Leamos Salmos capítulo 78, verso 61. Y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Ok, mire, entonces, cuando no hay gloria, no le podemos hacer frente al enemigo. Y decíamos que hay una relación. Si no hay sombra, no hay gloria. Entonces, donde no hay sombra, hermano, los días de tu vida, así como estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. Y alguien podrá decir, pero si vamos a entrar a una tierra hostil, vamos a entrar a un territorio donde hay adversarios que nos superan en fuerza, en potencia, en número, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mire, denle un aplauso fuerte al Señor. Moisés, pero ya los viste, aquellos son extra large y nosotros somos extra small. Sí, en lo natural parece una pelea que no es justa, parece una pelea que está con todas las condiciones para perderla. Mire, tal vez cuando le dijeron es injusta a Moisés, y quizás Moisés le dijo, muchas tienen razón. ¿Verdad que sí, Moisés? Que es a ver, Calebcito, ven a explicarles a tus compañeros espías que parece que pasaron de noche cuando se les estuvo enseñando acerca de las coberturas. Explícales por qué esta pelea es injusta. No porque aquellos están más grandes y nosotros más pequeños. Ay, claro que sí, Moisés, es injusta. Porque a ellos su sombra les ha sido quitada y entonces nosotros los vamos a comer como un bocado de pan. Es injusta porque no vamos a pelear chaparros contra gigantes, vamos cubiertos contra descubiertos, vamos con gloria contra aquellos que no tienen peso de gloria. Por eso David dijo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero en realidad tú no tienes cobertura porque estás a gracia. Si ese pacto fue glorioso, hermano, si se vieron sobrenaturalidades, si el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto, ejecutando sus juicios, mire, cuánto más no saldremos nosotros con una mayor gloria. Que aún la Biblia dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces mire, por eso la importancia, hermano, de que cuando uno va cubierto, hermano, cuando uno va bajo autoridad, ay, pastor, pero voy a ir a echar un demonio, pero y si ay, pero y si yo me gradué de un instituto teológico y hablo hebreo, griego y hablo mentiras, sí, pero a los hijos de un tal Exebas. Dice la Biblia que estos trataban de aprender, hermano, como aprender un protocolo. Y entonces seguramente se grabaron al pie de la letra las frases, las palabras, hermano, todo lo que hacía Pablo. Y entonces quisieron emular, quisieron hacer una réplica. Y los demonios le dijeron, ¿y ustedes quién los envía? Porque sabemos que a Cristo, ¿quién lo envió? Cristo es el apóstol del Padre. Y Pablo, ¿de quién era apóstol? Del Espíritu. El Padre tiene un apóstol que es Cristo. El Cordero tuvo 12 apóstoles. Por eso, mira, hay un montón de atarantados que dicen, ya no hay apóstoles. Claro, los apóstoles del Cordero fueron 12. Pero entonces comienza la dispensación de los apóstoles del Espíritu, que esos son los que el capítulo 4 de la carta a los Efesios, hermano, dice que Cristo mismo constituyó a esos ministerios. Somos hijos del papá, le dijeron. Y entonces, ¿sabe qué sucedió? Los golpearon
y los desnudaron. ¿Sabe qué sucedió? Los demonios evidenciaron lo que llevaban internamente. Dijeron: no, si estos vienen desnudos por dentro, mandémoslos desnudos también por fuera. Vienen sin cobertura, vienen sin gloria. ¿Quiénes son estos? En cambio, mire, podrá ser alguien, hermano, que tal vez podría decir: pastor, pero yo no me siento muy capacitado y siento que se me van a aguadar las canillas. Más cuando empiezo a oír así un muchachito así que me habla con un vozarrón: somos muchos. Ay, pero mire, si hay una delegación, yo creo que tal vez, si me ayuda así, ya termine. Solo quizás entre ellos venían y dicen: viste, aquello lo miraba mero carnal, pero viste cómo se sujetaron los de... Sí, y el otro también yo lo miraba así algo chismoso, pero es que el Señor le dijo: ¿y cómo? ¿Por qué se sorprenden si fueron enviados? ¿Por qué se sorprenden? No se regocijen de que los demonios se sujetan, más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Cuando hay un cobertizo, cuando hay una cobertura, cuando hay una sombra, hermano, va a haber gloria. Y esa gloria se va a manifestar y se va a cumplir lo que dice la Biblia: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque nuestros ojitos, hermano, solo quiero bendecirte. Quiero bendecirte. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Así es, Señor, muchas gracias te damos. Porque somos un pueblo que reconocemos autoridad, Señor. Porque somos una casa, Señor, que camina bajo un estandarte, bajo una bandera apostólica, profética, evangelística, pastoral. En el mundo espiritual, Señor, las potestades se tienen que someter, no por nosotros, sino por esa gloria que hay en nosotros, por esa gloria que has depositado dentro de vasijas de barro. Yo te voy a pedir que te pongas en pie un momentito, hermano. Vamos a levantarnos, hermano, en contra de todo ataque. Yo sé que el enemigo últimamente se ha levantado ferozmente en contra de algunos hogares, en contra de algunas personas. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. Hoy vengo a decirte, así como Nehemías le dice al pueblo de Israel: no os acobardéis, sino antes bien acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestras casas, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestros hijos. Eso es. Comienza a abrir tu boca y comienza a pelear por tu casa. Padre, yo extiendo en la boca de tus hijas. Que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué es lo que se ha levantado, Padre? Que venga la revelación, porque no tiraremos como golpes al aire. No tiraremos golpes al aire, sino que antes bien el Espíritu Santo nos guiará, nos mostrará todas las cosas, nos enseñará lo que debemos hacer, la estrategia. Padre, y hoy en la
racatararabaso. Oh, ribiquindarabasore. Hoy venimos atándolo. Venimos atando al hombre fuerte. Toda manifestación de Baal Zebub es atada y enviada a los abismos. Hoy racatararabasore rebeque. Fuera, fuera de las casas, fuera de las familias. Toda corrupción, fuera, fuera. Todo lo que quiere echar a perder el perfume. Oh, ramana mandore. Fuera. Oh, rabraba siri kitararabaso. Oh, racatararabaso. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de amor, de poder y de dominio propio. Oh, racata ramando requeto robusto. Ay, rabarabasiri kinda rabaso jalaba. Ay, racata rabababaso. Y ahora, ángel de Jehová, el ángel que ha sido asignado a esta casa, combate contra los que nos combaten. Toma tu lanza, toma tu hacha, persíguelos. Oh, racata rabaquita rababasto. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor fuera. Espíritu de temor fuera al abismo. Ahora es atado y enviado al abismo. Hoy rabrabasiri quitararabasto. En el nombre de Jesús, toda opresión en los aires, toda oposición, combátelos ahora, ángel del Señor. Oh, rabarabasiri quindarararabasto. Eso es. Proféticamente, toma un arco y comienza a lanzar flechas de victoria, flechas de salvación. Son derribados. Ahora, oh, rabarabarabaso, se levanta el Señor como poderoso gigante. Urriquita rabastoreje. Eso es. Ahora comienza a marchar. El Dios de paz aplastará a Satanás. Eso es. Sal de tu lugar ahora en el nombre de Jesús. Muévete proféticamente. Muévete proféticamente. Eso es. Escucha, iglesia. Toda la iglesia, sal de tu lugar, comienza a caminar proféticamente y a declarar que el Dios de paz está aplastando a tu servanta de nuestros pies desollado. Ahora Seba y Salmuna, príncipes de Madián. Oh, rabarabarabasoroko. Oh, ramamamama sererererere. Ahora nos venimos levantando en contra de toda estratagema, de todo diseño, de todo plan trazado en lo secreto. Ahora lo destruimos por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová. Toda obra de hechicería, toda santería, todo conjuro, todo derramamiento de sangre, ahora todo entierro, ahora derribamos esos altares, enviamos al ángel de Jehová, ahora, ora bababazo, en el nombre del Señor. Eso es.
hiciera. Será con címbalos, será con cuerdas, será con flautas. Ahora, oh racatarrabarabarabaso, oh revereverevereve. En el nombre del Señor. Eso es. Hay poder en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Oh, rabarabarabasere, huyen avergonzados, son arrojados a los abismos. Toda delegación de las tinieblas, fuera, al abismo atados. Ahora, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Aleluya. 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 En el nombre del Señor. 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 Oh, rabarabashirikitararabaso. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Levanta tus manos, Padre. Yo extiendo esa cobertura triple sobre tu pueblo. Así como habías puesto esa cobertura triple, la cual estaba sobre tu siervo Job, que aún Satanás mismo reconoció y dijo: no lo ha acercado a él, no ha acercado su casa y ha acercado sus bienes.